Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en la Virgen del Camino porque hoy vamos a estar visitando la casa de la reina de la salsa, Celia Cruz. Y también vamos a estar hablando un poquito de su historia, pero la historia breve porque es muy larga, es demasiado larga para este video. Tal vez haga otro con la historia más larga, pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de su historia y vamos a visitar su casa, que no sé dónde es. Está lejos, tenemos que caminar, pero bueno, vamos a ver qué tal. Ya que estoy aquí, vamos a aprovechar para ver el monumento de la Virgen del Camino, que es la que le da el nombre al pueblo, ciudad, no sé qué. Pero bueno, aquí está. Aquí está la Virgen del Camino. Estamos por aquí con lo del GPS, pero todas las calles aquí están así. Entonces tenemos un poquito de miedo porque esto es una zona muy, pero muy insegura, demasiado. Y miren las calles como están. Y da miedo. Hablemos de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, conocida como Celia Cruz. Fue una cantante cubana y una de las artistas latinas más populares del siglo XX. Nacida el 21 de octubre de 1925. Cruz saltó a la fama en Cuba durante la década de 1950 como cantante de guarachas, ganándose el apodo de la guarachera de Cuba. Se hizo conocida internacionalmente como la reina de la salsa, debido a sus contribuciones a la música latina. Había vendido más de 10 millones de copias, lo que la convertía en una de las artistas de música latina más vendidas. Según Google, estamos llegando a la calle, se llama Terraza. La calle donde vivía ella se llama Terraza, así que supuestamente la casa número 110 de esa calle debe ser la de ella. Pero parece que vamos caminando 5 horas. Cruz dominó una amplia variedad de estilos de música afrocubana, incluyendo la guaracha, rumba, afro, son y bolero, grabando numerosos sencillos con estos estilos para Seiko Records. En 1959 triunfó la Revolución Cubana. Para entonces Celia andaba de gira por México y Estados Unidos. Celia siempre denunció la situación de Cuba, por lo que se convirtió en enemiga del gobierno de Castro. Fue censurada en toda Cuba, por lo tanto tenía prohibido regresar. En 1962 murió su papá y ella pidió permiso para ingresar al país y despedirse por última vez. Esta petición fue negada por las autoridades cubanas. Bueno, gente, técnicamente ya en la próxima calle vamos a ver si encontramos. Estoy emocionado, yo soy súper fan de Celia Cruz, no tanto por sus canciones, sino más por su historia. Me gusta mucho la historia de ella. Celia llegó a ser tan conocida y querida por la comunidad internacional que la llevaron a la base naval de Guantánamo, una pequeña parte de Cuba que le pertenece a Estados Unidos. Por eso la llevaron hasta el punto más alto de la base naval de Guantánamo. El punto más alto, dice. Sí. ¡Azúcar! Para que desde allí pudiera sentir con sus ojos al menos uno de los paisajes de Cuba a los que ella siempre le cantó. Allí había una cerca que divide Cuba de la base. Ella se acercó, se agachó, metió la mano por debajo y recogió tierra cubana. Con respecto a esto dijo: tengo un pedacito de Cuba en mí con esta tierra. Murió el 26 de julio de 2003 en Nueva York por un cáncer, noticia que impactó al mundo entero. Que la vida es una hermosura, que hay que vivirla, todo aquel que piense que está solo y que está mal. Y al otro día de su muerte, el diario Gramma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, dijo: durante las últimas 4 décadas se mantuvo simpáticamente activo en las campañas contra la Revolución Cubana, generadas desde Estados Unidos, por lo que fue utilizada como ícono por el enclave contrarrevolucionario del sur de la Florida. A pesar de que Celia fue censurada por el gobierno cubano, fue inevitable que todos las conocieran y actualmente sigue siendo escuchada en toda Cuba y el mundo, y recordada como lo que fue y será siempre, la reina de la salsa. A ver, supuestamente esta es Terraza. Esta calle es Terraza, ¿qué dice ahí? Calle 2. Todo esto es Terraza. Y creo que allí donde está sentado ese señor es la casa de ella. Entonces, este es el barrio de Celia Cruz. Ahí está su casa, no la estoy enseñando todavía porque quiero enseñar el barrio. Vean, algo tan pequeñito. Aquí vivía una de las mujeres más conocidas en toda Latinoamérica. Está completamente su calle. Esto es su calle. Vean que humilde todo esto está muy pequeñito.
Esta es la casa de Celia Cruz cuando ella vivió aquí en Cuba. Véanla. Ay, qué emoción. Creo que hay personas ahora mismo porque la reja está entreabierta. Sí, la reja está entreabierta. Y bueno, hay un auto ahí, así que creo que hay personas ahora mismo. Que las personas que viven aquí son familiares de ellas que bueno, se heredaron la casa. Pero bueno, esta es la casa de Celia Cruz. Con un señor que estaba aquí afuera, que bueno, al parecer es familiar de ella, lejano obviamente, pero que nos dijo que sí nos podíamos hacer fotos y videos con la casa, pero que iba a cerrar la reja porque la familia, ¿cómo se llama? Cuidar la privacidad, algo de esto. Pero bueno, esta es la casa de Celia Cruz. Tienes que... Están como arreglando el techo y todo. Yo estuve viendo una foto de esto hace poquito y no estaba así. Esto lo están arreglando, remodelando. Ahí está el altar. Es que está muy cool. Está bien pequeñita, o sea, aquí vivió toda su infancia Celia Cruz y está muy bonita. Esta calle se llama Terraza, está en Lawton, no sé si se pronuncia, ¿no? Lawton. Y bueno, este es el barrio de Celia Cruz. Esto pequeñito es el barrio de Celia Cruz, donde Celia Cruz tuvo su infancia aquí en Cuba y vivieron sus padres, ella. Y bueno, actualmente su familia vive en esta casa. Bueno gente, aquí fue donde vivió Celia Cruz toda su infancia y actualmente viven familiares lejanos de ella, que hablamos con uno de ellos para que nos dejara grabar y hacernos fotos en la casa, para la privacidad, ¿sabes? Y nos dijo que sí, que no pasaba nada, pero que iba a cerrar la reja porque los familiares eran muy estrictos con esto de la privacidad y tal. Pero bueno, aquí fue el maravilloso barrio de Celia Cruz y el que pasaremos para salir. ¿Cómo se ve? Nosotros estamos ahora mismo en Lawton, o no sé si ya cruzamos una calle y ya no estamos en Lawton, pero vean todo eso como se ve. Nosotros tenemos que llegar más o menos por allá. Tenemos que bajar todo esto, o sea, lo subimos, ahora volverlo a bajar. ¡Ay, qué lindo eso! O sea, nosotros subimos por la escalera al lado allá y no vi eso, que me parece que es una cafetería. Ay, pero todo este camino para venir a ver la casita de Celia. ¿Recuerdan los videos que nosotros hacemos sobre las casas abandonadas? Pues aquí parece que era una zona de estas donde habían casas de este tipo. Y bueno, se las entregaron a las personas y mira ya las condiciones que tienen. Turrón de maní. Los basureros de Cuba no se encuentran cosas. Un televisor. ¿Cómo está esto, gente? Estas calles sí que por aquí nunca he venido. Y bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya parecido interesante. Díganme en los comentarios qué opinan de Celia Cruz. Y bueno nada, déjame tu like, suscríbete si no te has suscrito y nos vemos en un próximo video.